Buenos días con todos, agradeciendo a la Sociedad de Patología Clínica por invitarme el día de hoy a revisar un tema muy importante en lo que corresponde al laboratorio, que es el enfoque o el punto de vista con respecto al diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. Vamos a revisar de manera general algunos conceptos que tenemos que tener claros cuando abordamos autoanticuerpos y luego hablar específicamente de lo que corresponde brevemente a lo que son anticuerpos antinucleares y lo que se tiene hoy en día en los conceptos para tratar de uniformizar criterios, sobre todo en lo que es los patrones de anticuerpos antinucleares. Bien, vamos a ver ahora un poco del impacto de las enfermedades autoinmunes, las características de estos autoanticuerpos, anticuerpos antinucleares, el consenso que es el ICAP, y hablar un poquito también de lo que son los patrones complejos. ¿Por qué enfermedades autoinmunes? ¿No? Se ha clasificado más de 100 enfermedades autoinmunes y se sospecha que al menos 40 enfermedades aún no tienen esta condición que es autoinmune. Todavía no está demostrado, pero hay muchas hipótesis y estudios que nos llevarían a demostrar que esas enfermedades son autoinmunes. Y esto lleva a poder enfocar, en este caso, del punto de vista del laboratorio, cómo podemos ayudar sobre todo al diagnóstico, ¿no? La prevalencia es del 5 a 10% de las personas en todo el mundo que se ve afectada por una enfermedad autoinmune, y finalmente estas enfermedades lo que va a llevar es a requerir tratamiento por todo el año, y si no se inicia el tratamiento tempranamente, pues va a llevar en este caso probablemente, si ponemos de ejemplo artritis reumatoidea, deformidades o finalmente a una mala calidad de vida. Por eso es importante como laboratorio tener estas herramientas para ayudar tempranamente al diagnóstico. Aquí le doy una enfermedad autoinmune, ¿no? Realmente esta respuesta aún no la tenemos, se plantea un montón de hipótesis. Dentro de estas tenemos la del profesor Yehuda Shoenlen, profesor israelita, que habla del mosaico de la autoinmunidad a través de una serie de factores, tanto externos como endógenos, y que de alguna manera van a romper esta tolerancia inmunológica y finalmente van a generar, tanto a través de la vía humoral e inmunidad celular, generar en una persona la enfermedad autoinmune, dando finalmente síntomas y signos. Y es el momento cuando ocurre, en este caso, el paciente a una atención de un médico. Pero probablemente los efectos que ocurren antes del desarrollo de esta sintomatología puede ser detectado en algunos casos con la presencia de biomarcadores, como son los autoanticuerpos. Cuando enfrentamos una enfermedad autoinmune, a un paciente con una enfermedad autoinmune, podemos tener dos caras. El punto de vista clínico, ¿no?, que es por qué el paciente va a acudir, lamentablemente lleva al paciente a la atención médica, y por otro lado tenemos la importancia que tiene el laboratorio, ¿no? Deberíamos tener en ambos lados un especialista que permite, en este caso, enfocar correctamente este grupo de pruebas o, en este caso, los fluxogramas que permiten ayudar al diagnóstico. En la parte clínica, entre comillas, tendríamos que tener autoinmunólogo clínico, que no existe como tal. Este grupo de enfermedades autoinmunes está repartida por todas las especialidades, ¿no? Y de alguna manera se ve cada una de ellas asociados al sistema en el que corresponde, ¿no? Pero debería haberse en este caso generar una persona que permita englobar de una manera más general o macro este grupo de enfermedades, ¿no?, que en la actualidad todavía no existe como tal. Y por el otro lado tenemos que tener esa misma importancia en el laboratorio clínico. Tenemos que tener esa importancia de poder generar a través de las pruebas de laboratorio la ayuda al diagnóstico, sobre todo con los marcadores, para poder abordarlo desde tempranamente, de una manera muy sensible hasta una manera bastante específica. ¿Qué tenemos para el laboratorio? Tenemos desde pruebas generales que van a ayudar en este caso poder evaluar estados inflamatorios de un paciente con enfermedad autoinmune, o evaluar ya los daños que se van a generar en cada sistema. Si tenemos a través de un daño renal, exámenes de orina, podemos tener creatinina, urea, etc. Pero por el otro lado tenemos, estas son las pruebas que no son autoanticuerpos. Por el otro lado tenemos las pruebas que realmente van a ser como biomarcadores, y en este caso son los autoanticuerpos, el cual vamos a hablar ahora. ¿Cómo ha ido evolucionando los laboratorios en las enfermedades autoinmunes? Esto ha ido evolucionando debido a que se tiene una visión adecuada en cómo se da este biomarcador y las características especiales que se tienen en el laboratorio. Hay un avance tecnológico que todos los conocemos y esta área tampoco está fuera de esto. Tenemos la estructura organizativa de los laboratorios que han cambiado, y todo esto hay que sumarle la acreditación en la cual todos estamos comprometidos. Estas pruebas también tienen que estar enrumbadas a ese mismo camino. Si queremos unir la parte clínica con la parte de laboratorio, probablemente sería un ciclo bastante completo. Desde el inicio del paciente, que va a la parte clínica, el médico va a hacer su historia clínica, va a generar un diagnóstico y finalmente va a solicitar esa prueba de laboratorio. Va a solicitar esa prueba de laboratorio que va a llegar, en este caso, hacia la parte del procesamiento, que es el laboratorio. Y ahí también nosotros tenemos una serie de procesos, desde poder elegir el método adecuado,
en lo que el médico está solicitando si queremos evaluar a más sensibilidad o más especificidad. Luego, dar una interpretación de ese método asociado al resultado que va a tener, si es posible agregar una prueba reflejo y finalmente, lo más importante, la retroalimentación con el clínico y este asesoramiento, este feedback que se tiene que tener de laboratorio con la parte clínica y que va a permitir cerrar este ciclo. Si no comprendamos esto, probablemente vamos a tener resultados informados y aleatoriamente y muchas veces probablemente el clínico no interprete de la adecuada manera o no tenga clara el resultado que está observando y probablemente pueda llevar a malas interpretaciones. Entonces, evaluando las características que tienen estos marcadores, los autoanticuerpos, el laboratorio va a detectar un autoanticuerpo para poder ayudar al diagnóstico del paciente. Los autoanticuerpos tienen características diferentes. Primero vamos a comparar un analito homogéneo, por ejemplo la glucosa. Tenemos ahí una serie de moléculas de glucosa en esa muestra del paciente y podemos tener varias alternativas. Todas las moléculas de glucosa tienen la misma estructura química. Por otro lado tenemos un autoanticuerpo, una inmunoglobulina, las cuales tienen propiedades similares pero no son idénticas. Estamos buscando la reacción antígeno-anticuerpo. En el caso de un analito homogéneo, como la glucosa, vamos a determinar ese analito y podemos tener opciones, pues como conocemos, una glucosa alta, una glucosa baja y una glucosa normal, ¿correcto? Entonces vamos a medir la cantidad de glucosa y esto se mide a través de una prueba. En el caso de un paciente que se va a medir autoanticuerpos o que se va a medir inmunoglobulinas, ¿no? Esto no se mide de esa manera, los analitos son heterogéneos y, por ejemplo, ahí tenemos 3 muestras en las cuales el anticuerpo se va a dirigir, por ejemplo, hacia un epítope, hacia una estructura de color lila o una estructura de color verde, una estructura de color celeste para el gráfico y, obviamente, dependiendo de esta reacción vamos a tener positividad. Si tenemos un antígeno que va a tener, en este caso, el compuesto celeste, probablemente en la primera muestra vamos a tener una reacción débil, en la segunda muestra también y en la tercera una reacción positiva. Aquí esto cambia dependiendo del antígeno y este antígeno está, si utilizamos inmunofluorescencia, está en el sustrato o va a estar, en este caso, en una fase sólida para poder ser detectada. Entonces, lo importante aquí es lo que se va a tener con respecto al antígeno. Ese es el key del asunto en poder detectar la cantidad de autoanticuerpos. Por lo tanto, no es interpretable en poder evaluar una cantidad mayor, una cantidad menor, si es que no conocemos los antígenos que tiene nuestro reactivo para poder buscar la presencia en el paciente. Esto también incluye que los autoanticuerpos en la persona, por más que tenga un autoanticuerpo, por ejemplo, llamado anti-DNA, llamado anti-Smith, llamado anti-CCA, no toda la colección de autoanticuerpos en las personas son las mismas, ¿correcto? Puede ser medido porque estamos hablando de epítopes probablemente diferentes. Entonces, los autoanticuerpos tienen características especiales, como por ejemplo evaluar la presencia de autoanticuerpos naturales. Ahí podemos ayudarnos en que generalmente los anticuerpos naturales son de tipo IgM y los anticuerpos patológicos son de tipo IgG. No indican una etiología, no es como cuando uno dosa una persona que tiene una infección, por ejemplo hepatitis C, y pide anticuerpos anti hepatitis C. Si esto sale positivo, pues podemos asumir que tiene hepatitis C. Si aquí tengo un anticuerpo que me sale CCA positivo, ¿qué puedo decir? No puedo decir que tiene Sjögren, no puedo decir que tiene lupus, no puedo decir que tiene AR, tendría que evaluar en este caso con la parte clínica y otros datos para poderme ayudar al diagnóstico. Por lo tanto, no indican etiología. Antígenos complejos, ya hemos mencionado en la característica, y todo esto tiene que ser evaluado a las diferentes metodologías que utilizamos para detectar estos autoanticuerpos. Tenemos una serie de técnicas serológicas, ¿no? Que van desde métodos muy antiguos que ya no se usan, como la inmunodifusión, hasta métodos actuales como es la CLIA, los microblots, los microarrays, pero que de alguna manera lo importante aquí no es hablar de una técnica que sea mejor que el resto. Creo que cada una tiene ventajas y desventajas. Lo importante es saber cómo estructurar, en este caso, dependiendo de las condiciones de cada laboratorio, para buscar finalmente la detección de lo que estamos o de lo que el médico está solicitando como tal, ¿no? Entonces es importante conocer estas ventajas y desventajas de cada una de las técnicas para poder, en este caso, utilizar, dependiendo del fluxograma, que vamos a ver más adelante algunos casos para poder entender un poco mejor con respecto a lo que son las técnicas y la elección. El médico solicita los autoanticuerpos para evaluar qué, y esto es importante tener en cuenta el laboratorio porque esto también nos permite ayudar a poder elegir algún método. Si nos ayuda para el diagnóstico de los autoanticuerpos, si nos ayuda para identificar un subgrupo especial de la enfermedad, si me va a ayudar este marcador a definir un pronóstico o si me va a ayudar a acceder a la actividad a la enfermedad en el paciente. Esto es importante porque muchas veces se cree que un autoanticuerpo siempre me sirve para monitorear la enfermedad y por lo tanto están solicitando constantemente
cada mes, cada 3 meses, el dosaje de autoanticuerpos, cuando estos autoanticuerpos no están demostrados que sirve para la actividad. A lo mejor solo lo necesito para evaluar un diagnóstico, o a lo mejor el resultado de ese autoanticuerpo lamentablemente va a indicar un mal pronóstico en el paciente, o lo va a clasificar en un subtipo del espectro de la enfermedad que tiene. Entonces, lo ideal es que un autoanticuerpo me cumpla en todas estas características, pero no lo hace. Lo hacen algunas y es importante conocer cuáles son esas características dependiendo del autoanticuerpo que está solicitado. Entonces, ahí tenemos una imagen donde vemos un espectro solamente de algunas enfermedades reumatológicas autoinmunes, y vemos cómo los autoanticuerpos pues no están de manera aislada, ¿no? Vemos que estas circunferencias, vemos que estos espacios se intersectan y vamos a tener autoanticuerpos que están presentes en varias enfermedades. Esto era lo que mencionaba, en que no existe un autoanticuerpo como tal en la mayoría de casos, que me va a ayudar a investigar directamente una especificidad en una enfermedad. Ya hablando de lo que corresponde al grupo de anticuerpos antinucleares, hemos hablado de las características generales, esto se emplea para la mayoría de autoanticuerpos, y ahora hablaremos un poco de los anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares, como su nombre dice, son anticuerpos que se dirigen contra el núcleo, ¿no? Ese es el término que se tiene y es el término que se conoce por esta definición. Hoy esta definición ha sido expandida, ¿no? Hoy conocemos que los autoanticuerpos no solamente se dirigen hacia el núcleo, sino también hacia otras estructuras celulares, ¿no? Va a haber anticuerpos contra el citoplasma, anticuerpos contra el aparato mitótico y con todas las estructuras que tiene la célula. Por eso que el término o la corriente es asociar a los anticuerpos anticelulares, anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos, pero en general el concepto tiene que tenerse que los anticuerpos ya no se dirigen hacia el núcleo. Probablemente el término como tal, ANA, siga considerado en la mayoría de solicitudes de laboratorio. Quizás, ahora vamos a ver un reporte en las recomendaciones cómo debería colocarse, quizás debería estar todavía como tal el ANA, pero el concepto que se debe tener en este caso está en relación a que los anticuerpos se dirigen contra toda la célula. Sumar a los autoanticuerpos antinucleares la probabilidad pretest. ¿Qué es la probabilidad pretest? La probabilidad pretest es la probabilidad que tiene en este caso el médico, dependiendo de su clínica, en este caso no podemos aplicar, o en algunos casos la parte epidemiológica, pero que tiene una sospecha alta de que el paciente tiene una enfermedad autoinmune. Si esta probabilidad pretest es alta, obviamente el resultado de anticuerpos antinucleares, su probabilidad posttest va a ser alta. Lo que en los últimos años debido a la solicitud indiscriminada de anticuerpos antinucleares, lo que se está perdiendo es la solicitud de anticuerpos antinucleares con una probabilidad pretest muy baja, ¿no? Como vemos ahí en la diapositiva, a inicio de los 50, esta prueba era solicitada pues, por reumatólogos, inmunólogos, dermatólogos, y todo lo que tiene relación probablemente con especialistas que tenían una mayor fineza en poder identificar o diagnosticar un paciente. Hoy en día se utiliza hasta la atención primaria, la solicitud de anticuerpos antinucleares, y esto lo que hace es tener una probabilidad pretest menor, y esto se va a impactar con el resultado de anticuerpos antinucleares, ya que conocemos, por ejemplo, que los anticuerpos antinucleares están en otras condiciones que no es una enfermedad autoinmune, como personas sanas o personas con otras condiciones, infección, estados inflamatorios, neoplasias, y que van a permitir en este caso, si es que no se tiene un cuadro de probabilidad pretest bastante alto, confundir en este caso al paciente y muchas veces al médico en el informe que vamos a representar. ¿Cómo vamos a medir anticuerpos antinucleares? Existen igual, todas las metodologías probablemente que he mostrado en la diapositiva anterior son las metodologías que se pueden utilizar para anticuerpos antinucleares, pero la recomendación hasta el día de hoy es utilizar la inmunofluorescencia indirecta en el sustrato de células CEP2, está recomendada por una serie de instituciones, en la diapositiva podemos evaluar cuáles son estas instituciones y finalmente dan del gol estándar, hasta el día de hoy es la inmunofluorescencia en células CEP2 por la cantidad de antígenos que se tiene en las células, que va aproximadamente a 150 y va a permitir en este caso su detección. Los anticuerpos antinucleares, como mencionaba, pueden estar en personas sanas. Nosotros realizamos un estudio hace un par de años y encontramos que la prevalencia en este caso era de 10.7% en personas sanas. Estas personas eran, entre comillas, las que habían estado a través, la captamos en pacientes que habían sido donantes de sangre, ¿no? Y pudimos tomar esta prevalencia de 10.7 y que en este caso tuvimos patrones con títulos muy bajos, según en 80, y patrones en algunos casos con títulos muy altos, como por ejemplo el patrón moteado fino denso, ¿no? Y de ahí podemos ir evaluando que hay patrones que van a tener su diferenciación con respecto a la característica que van a tener, ¿no?
Nuestra prevalencia va mucho a lo que engloba a nivel mundial, que va más o menos desde 8 hasta 28, hay otros estudios de 32%, de anticuerpos antinucleares en personas sanas. Si eso lo tenemos claro, que los anticuerpos antinucleares pueden estar en personas sanas, pues va a ser muy importante asumir un reto probablemente ante una discrepancia con el médico en alguno de estos resultados, ¿no? Entonces los anticuerpos antinucleares pueden estar en una manifestación temprana de una enfermedad autoinmune, incipiente, o puede estar en alteración inmunológica transitoria, como infección, medicamentos, neoplasia y también en rasgo familiar autoinmune. Todas estas condiciones hay que tenerlas en cuenta cuando enfrentamos a un resultado de anticuerpos antinucleares, ¿no? Entonces conocemos que los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia van a tener dos características, una que es el patrón y la otra es el título. El título son las diluciones que se van a realizar y de alguna manera me indica cantidad, me indica un valor, entre comillas, podríamos hablar de una dimensión cuantitativa, semicuantitativa si queremos hablar, y por el otro lado tenemos el patrón, que es el tipo de vista cualitativa y lo que hoy tiene una mayor relevancia con respecto al patrón en la importancia o la relevancia clínica que se tiene que dar. ¿Cómo reportamos los patrones? ¿De dónde visualizamos esos patrones? Existen una serie de documentos de distintos países, ¿no? Alemania, en la parte de Sudamérica tenemos consensos como Argentina, tenemos consensos como Uruguay, un documento de Chile y el desarrollo que se ha tenido a través de Sudamérica es con respecto a Brasil, que actualmente va en el sexto consenso de anticuerpos antinucleares, ¿no? Debido a todo esto, el profesor Luis Eduardo tuvo la iniciativa de poder generar un consenso internacional, el cual fue el ICAP, que fue el año en el 2014, y es de alguna manera que le permite la estandarización de los patrones. Este es el primer reporte. Hasta el 2021, han habido 6 sesiones, 6 reuniones en este caso de lo que corresponde a el ICAP y de alguna manera se mejora con respecto a la clasificación de los anticuerpos antinucleares y cómo esto evoluciona agregando otras indicaciones como por ejemplo la relevancia clínica. Los objetivos del ICAP fue promover la armonización de la nomenclatura de anticuerpos, de alguna manera todos tenemos que ver a través de una codificación de estos patrones, refinar la interpretación de los patrones de anticuerpos antinucleares, enfatizar las asociaciones con los patrones, que es la parte más importante, lo que menciono que es la relevancia clínica, cómo va a ayudar en este caso al clínico ese resultado de anticuerpos antinucleares, y optimizar esta atención con respecto a la solicitud de anticuerpos antinucleares. Este es el primero de los consensos que se tuvo de primer árbol de patrones. Esto lo pueden visualizar en la página web, en el ANAPATRS. Y esto en el 2021 llevó un cambio, vamos a hablar de los cambios, por ejemplo, en poder evaluar lo que corresponde, ¿no?, a los patrones como moteado fino denso y el patrón topoisomerasa tipo 1, que es el AC29, englobarlos en lo que corresponde una manera aislada y no tener el patrón moteado fino denso que estaba catalogado con los moteados y probablemente en la parte clínica no ayudaba mucho. Otro cambio que fue es cambiar los patrones de envoltura pleomórfica, de envoltura y el patrón pleomórfico que antes eran solicitados como niveles de especialista, hoy como niveles competentes, o sea que todo laboratorio si lo encuentra debería reportarlo porque patrones de membrana nuclear son muy importantes, por ejemplo en colangitis biliar primaria asociada a un GP210, entonces es importante que el laboratorio reconozca su identificación para poder ayudar al diagnóstico, ¿no? Y también en separar el patrón de puntos discretos que permitía de alguna manera quitar esa no relevancia clínica que va a tener en la adición a los resultados, ¿no? Entonces, si uno ingresa al ANAPATR, esta es la imagen que se va a tener con respecto a lo que podemos encontrar en el ANAPATR. Tenemos la nomenclatura, tenemos la descripción total, que es lo que vamos a observar en el microscopio, y la asociación de los antígenos. Y lo más importante es la parte final, que es la relevancia clínica y cómo vamos a solicitar estos autoanticuerpos, ¿no? Entonces, ahí tenemos todos los autoanticuerpos. Es un punto muy importante tener en cuenta que más que poder diferenciar entre patrones de dificultad, patrones catalogados como nivel especialista y patrones como nivel competente, a veces es más complicado poder decir si un resultado es positivo o negativo, porque un resultado negativo tiene algunas consideraciones, ¿no? No es que voy a ver toda la lámina sin observar nada, sino que va a haber siempre una reacción y eso va a depender también de los reactivos, ¿no?, y del sustrato que vamos a manejar para poder diferenciar los anticuerpos antinucleares. Está reportado en el código como AC0, se le da un código y ese es el resultado negativo, ¿no? Entonces, dentro del árbol de ICAP para poder evaluar tenemos la parte de nucleares. Solamente voy a mostrar los que han tenido un desarrollo
Por ejemplo, el patrón antitopoisomerasa C29, que es un patrón complejo, es un patrón que permite detectarlo a través de características ya desarrolladas anteriormente a través de estudios, y hoy ya esto ha sido tomado por el ICAP en conocer 5 características como fluorescencia de los nucleoros, como fluorescencia de la placa cromosómica con punteado, que se está asociado al NOR, florecer también, en este caso, en los bordes del citoplasma, y finalmente esto me da como tal un patrón SL70 o topoisomerasa y asociada específicamente a reportar un resultado para buscar la asociación con la esclerosis sistémica, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos una placa cromosómica positiva con los puntos NOR que va a permitir ayudar, en este caso, a identificar el AC29, que es el patrón topoisomerasa, ¿no?, dado por el ICAP. Otro punto importante es con respecto al moteado fino, es un patrón bastante conocido, solo aquí remarcar que hoy en día este moteado fino, hubo un par de estudios en donde permiten diferenciar un moteado fino para poder darle una mayor especificidad a una enfermedad autoinmune y moteados finos que no se relacionan a enfermedad autoinmune. Esto ha llevado a una subclasificación del AC4A y el AC4B, tratando esta diferenciación con la detección de estos gránulos que se van a ver en el nucleoplasma de la célula y poder diferenciar qué patrón estaría asociado directamente a SCA y qué patrón no estaría asociado a SCA, y por lo tanto podría estar asociado a otras enfermedades que no sean autoinmunes, ya que el patrón moteado fino es uno de los patrones más frecuentes en otras condiciones que no sean enfermedad autoinmune. Citoplasmáticos, menciono citoplasmáticos porque los citoplasmáticos sí son importantes, no todos probablemente, pero sí son importantes los citoplasmáticos. Aquí solamente estoy mostrando 6 patrones citoplasmáticos, de los cuales los 3 primeros que están en la parte superior, por ejemplo el anticuerpo antimitocondrial asociado con la agitis biliar primaria, importante para el diagnóstico, el anti-JO1 asociado para miositis o los síndromes antisintetasas, y el JO1 probablemente la imagen se vea negativo, por eso de ahí la importancia de detectarlo y reportarlo, o el patrón citoplasmático fino denso asociado a P ribosomal, que está asociado a lo que es el lupus eritematoso, probablemente estudios que nos hablan con la parte de lupus neuropsiquiátrico, y el PL7 y el PL12 asociado a miositis o a los otros autoanticuerpos presentes en síndrome antisintetasa. Los 3 primeros con una relevancia clínica muy importante y por lo cual justifica el reporte de patrones citoplasmáticos y poder evaluar en este caso qué tipo de patrón es. Y probablemente hay patrones citoplasmáticos que hasta el día de hoy no se tiene evidencia de una enfermedad autoinmune y que probablemente está relacionado con hallazgos, ¿no?, o con estados inflamatorios sin ninguna significancia todavía bastante alta, ¿no? Y tenemos el aparato de Golgi, lo que se mencionan ahí. Entonces hay aparatos citoplasmáticos importantes. A este grupo de patrones también, o los mitóticos también, están asociados a patrones raros o llamados patrones raros que algunos laboratorios no lo reportan, ¿no? Son reportados básicamente los patrones básicos. Nosotros estamos por publicar un estudio de estos últimos 10 años donde hemos encontrado una prevalencia de patrones raros más o menos de 2%, en la literatura va hasta 5%, encontrando dentro de los patrones raros más frecuentes lo de membrana nuclear, de gran importancia, como mencioné en este caso en los pacientes con colangitis biliar primaria, y también con alta frecuencia los patrones nuclear DOTS, que también son importancia en condiciones de pacientes con colangitis biliar primaria. ¿Por qué es importante estos patrones? Los patrones van a ser importantes porque primero me va a permitir direccionar cuál es el test que va a tener el paciente. Ahí tenemos un patrón homogéneo y el patrón homogéneo se asocia a anticuerpos anti-DNA, antistonas y nucleosomas, entonces me va a permitir a mí direccionar cuál va a ser el anticuerpo que podría tener el paciente y por lo tanto cuál sería la prueba reflejo que debería solicitar estos pacientes. Pero tengo patrones como el nucleolar, que son todos los antígenos que se mencionan ahí, los que están relacionados, y probablemente en un antígeno nuclear extractable o en un panel de anticuerpos específicos, normalmente no son testados, y podría tener un patrón ANA positivo y obviamente un patrón ENA negativo, porque no voy a tener la detección de estos autoanticuerpos. Por eso que dentro de los estudios se menciona orientar esta prueba refleja asociado a paneles con respecto al ICAP, a saber cuáles son los autoanticuerpos que se asocian al patrón para poder redireccionar. Ahí hay un estudio en que se comparó con el ENA tradicional de un laboratorio que tenía unos 5 a 6 marcadores y el ENA dirigido a través del ICAP, sobre todo con patrones como por ejemplo los nucleolares, ¿no?, donde muchos de estos autoanticuerpos van a ser negativos si utilizamos un ENA normal, si queremos llamarlo de esa manera. Por otro lado, hay patrones básicamente reducidos a 2, probablemente, que tienen una asociación directa con una enfermedad. Es el patrón centromérico. Dentro de los criterios de esclerosis no dicen dosar centromérico, suficiente con un patrón centromérico. Y por otro lado, el patrón moteado fino denso, que tiene la importancia más bien de excluir una enfermedad autoinmune, aunque hay publicaciones que están tomando un poco en
tela de juicio evaluar si realmente no se asocia a enfermedades autoinmunes, pero hasta el día de hoy tenemos la evidencia que un patrón moteado fino denso, así tenga un título bastante alto, no se asociaría a una enfermedad autoinmune. Y lo más importante es la relevancia clínica. La relevancia clínica fue publicada en el año 2019, ICAP ya lo tomó, y esta relevancia clínica nos permite solicitar las pruebas reflejas dependiendo al contexto que voy a tener en el paciente. Por ejemplo, tengo un resultado de un paciente moteado fino. El moteado fino se asocia a estos anticuerpos, SCA, SCB, MI, TIF y el Q están relacionados a miositis, a Sjögren, a lupus, ¿no?, a síndrome de superposición, y que en este caso, ¿qué nos dice la relevancia clínica, ¿no? Ahí nos dice la relevancia clínica que va a depender mucho de la sospecha. Si clínicamente yo estoy sospechando de un paciente con lupus, si estoy sospechando de un Sjögren y me sale un moteado fino, pues debo pensar que el autoanticuerpo va a ser el SCA o el SCB y tendría que solicitar como prueba de reflejo el SCA y el SCB. Si tengo un paciente con clínica que es una miositis y me sale un resultado moteado fino, pues probablemente no sea SCA y SCB positivo, ¿no? Y si pido un ENA tradicional, a lo mejor me salga el ENA negativo. Tendría que buscar autoanticuerpos como el MI2, porque a lo mejor tengo un paciente con una dermatomiositis al frente, y por lo tanto la prueba refleja sería un MI2 que probablemente encuentre la positividad y me ayudaría al diagnóstico. A eso se llama relevancia clínica. Asociado con el patrón y la clínica que tiene, en este caso, el paciente o la clínica que vamos a preguntar al médico, poder ayudar en este caso con las pruebas reflejas y la interpretación. Ahí tenemos relevancia clínica entre lo que corresponde a SMIT, anticuerpos mitocondriales, que lo vuelvo a mencionar con respecto a conjuntivitis primaria, y centrómero en lo que es esclerodermia. Ahí podríamos evaluar si queremos tener cuáles son los patrones que tienen menos relevancia clínica que otros, los que realmente tienen una relevancia clínica alta, como el centrómero, como el moteado, como el citoplasmático de tipo reticular, anticuerpos mitocondriales, y patrones que va a depender mucho de otras características de un anticuerpo específico o quizás de los títulos, donde ahí sí podrían jugar en algunos casos los títulos, ya que a mayor título probablemente se tenga una mayor probabilidad de una enfermedad autoinmune, no necesariamente esto siempre se va a cumplir, ¿no? Entonces, si queremos ya ir directamente a lo que es cómo elegir un método, en lo que corresponde a anticuerpos antinucleares, tenemos la parte de identificación de algo de screening, y ahí va muy bien lo que son los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia a través de las células CEP2, y luego identificar el autoanticuerpo a través de lo que normalmente conocemos como perfil ENA, que son los antígenos nucleares extractables. Todos no son nucleares ahora, todos no son extraíbles, entonces el término ideal debería ser un panel de autoanticuerpos que me ayudaría a identificar, teniendo la salvedad que qué elementos tiene mi panel de autoanticuerpos, porque probablemente voy a tener estas discrepancias ANA positivo, ENA negativo, ¿no? Y si queremos hablar un poco de la metodología de inmunofluorescencia en comparar con otras, esto puede llevar a muchas discusiones, si utilizar la inmunofluorescencia, otro tipo de metodologías. En lo que se tiene evidencia, lo que se puede recolectar hasta ahora, por ejemplo, en lupus vamos a tener una inmunofluorescencia un poco más sensible, en este caso, a lo que son los ensayos de fase sólida. Probablemente en el síndrome de Sjögren tengamos un punto en contra de la inmunofluorescencia, porque el SCA es un antígeno que probablemente no se conserva en algunos casos en la fijación de las improntas, y por lo tanto podemos perder, o este SCA puede difundirse al citoplasma y podemos tener un patrón citoplasmático, y entonces podría ser en estos casos la salvedad de un ensayo de fase sólida que podría ayudarme en este caso al diagnóstico. Va a ser muy importante tener las sospechas clínicas para poder enfocar correctamente. Lo mismo podría ocurrir en la parte de miositis. Les mencionaba el patrón Jo1, a veces son títulos muy bajos y a veces no puede ser percibido, y probablemente ahí ir directamente a solicitar el Jo a través de una prueba de ELISA pues podría tener una mayor utilidad. Esto siempre tiene que estar asociado de lo que el médico está pidiendo y la relevancia clínica, que es lo más importante. ¿Qué nos dice el ICAP con el reporte? Pues el ICAP sugiere un reporte asociado a si es una metodología con fotografía, o si el laboratorio tiene la capacidad de poder realizar pruebas reflejas intrínsecamente por el laboratorio, ¿no? El que estoy poniendo es un reporte que nos da el ICAP, donde lo coloca a través de 17 líneas, pero básicamente lo que trata de enfocar aquí es la dilución inicial, la clasificación a través del ICAP, y ahí el nombre que tiene es anticuerpos antinucleares. Consideran como tal colocar anticuerpos antinucleares y entre paréntesis colocar anticuerpos anticelulares, ¿no? Pero porque todavía el nombre se conoce como tal, pero sí reportar los patrones citoplasmáticos, sí reportar los patrones mitóticos en asociación a lo que dice la nomenclatura del ICAP. Finalmente, sugerir
la asociación que se tiene a través del ICAP de estos patrones y si es necesario poder dar algún comentario con respecto al cual podría ser refleja. No he colocado el reporte que ICAP también sugiere si es que el laboratorio pues tiene la capacidad y continuar con las pruebas reflejas y finalmente hacer un informe conjunto tanto de la inmunofluorescencia como los anticuerpos de fase sólida. Si bien es cierto, los patrones complejos no están en ICAP, pero creo que es importante mostrarlos, y con esto termino, porque muchas veces vamos a enfrentarnos a patrones complejos. ¿Qué es un patrón complejo? Para eso tenemos que entender que cuando tengo un anticuerpo específico como tal, voy a tener un patrón elemental, que casi es todo lo que hemos visto en el ICAP, son patrones elementales. Tengo un anticuerpo y este anticuerpo va a generar un patrón homogéneo, mi DNA genera homogéneo, mis tonas generan un homogéneo. Y un patrón compuesto es, voy a tener un solo autoanticuerpo, pero por la fluorescencia de los diferentes compartimentos que se tienen en la célula, se llama compuesto. Por ejemplo, el anti-SL70, ¿no? Que tiene 5 compartimentos, que vimos en la imagen, y este es un patrón compuesto. Hablar de patrones múltiples y patrones mixtos está asociado a que tengo un paciente con muchos autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos, como el paciente, por ejemplo, en lupus, tiene una serie de autoanticuerpos en la parte activa, estos autoanticuerpos van a estar presentes. Y si cada autoanticuerpo va a generar un patrón, o sea, patrones elementales, a esto se llama patrones múltiples. Pero si estos autoanticuerpos lamentablemente no permiten diferenciar estos patrones elementales, esto se llama patrones mixtos. Tenemos patrones múltiples, mixtos y compuestos. Esto es un patrón múltiple, que tengo un autoanticuerpo X y un autoanticuerpo Y, que me va a generar un patrón A y un patrón D. Y finalmente yo voy a tener que reportar patrón A y patrón B, porque tengo los dos autoanticuerpos que son fácilmente, en este caso, distinguibles. Este es un patrón múltiple. El patrón mixto no es así. Tengo un anticuerpo X, tengo un anticuerpo Y, pero me va a dar un patrón que no puedo distinguirlo si es un patrón A o un patrón B, sino en este caso debido a los compartimentos que van a dar fluorescencia es un patrón, en este caso por ejemplo el patrón C. A esto se llama patrón mixto. Si quieren revisar un poco más de patrón mixto, está asociado al consenso brasilero, que ellos sí le dan una nomenclatura, y CAP todavía no aporta esa nomenclatura. Probablemente en la próxima revisión tengamos ya nomenclaturas para los patrones mixtos. Y lo que son los patrones compuestos son los patrones que voy a tener un autoanticuerpo, pero va a estar asociado a otros compartimentos. Por ejemplo, el SL70, ¿no? El patrón ribosomal, en este caso, que se va a asociar a fluorescencia en el núcleo y en el nucleolo y fluorescencia en el citoplasma. A esto se llama patrón compuesto. Tenemos SL70 y tenemos patrón ribosomal como ejemplo. Entonces, es importante tener en cuenta que los anticuerpos antinucleares, sobre todo por inmunofluorescencia, brindan un dato muy importante a través de los patrones y de los títulos. Personalmente, la importancia y las evidencias dan que es más importante el patrón, reportarlo adecuadamente con la nomenclatura y teniendo esa interpretación que va a dar una información más valiosa y la relevancia clínica que valorar el título. Los mensajes que tenemos que llevar de esta sesión son que los autoanticuerpos tienen un valor importante como biomarcador en las enfermedades autoinmunes, y ahí como laboratorio aportamos a eso. Tienen características especiales. Estos marcadores no pueden ser comparados con analitos que normalmente utilizamos en bioquímica o en hematología. Solicitar los anticuerpos antinucleares sobre sospecha clínica, y ahí tenemos un arduo trabajo como laboratorio de poder tener ese nexo con la parte clínica y adecuar, en este caso, dependiendo de nuestra realidad, cómo va a ser la solicitud. Los patrones ICAP llevemos, en este caso, como mensaje, relevancia clínica, que es lo más importante, y tener siempre presente que existen patrones complejos y que probablemente a veces esto nos tome un poco más de tiempo de identificar en nuestros laboratorios. Muchas gracias.